Esta clase en Forexmas se llama el método ATM, pero yo la quise llamar estructuras en puntos de cambio o estructuras de entrada, ¿sí? ¿Y por qué quiero que las vean así? Porque normalmente lo que estamos viendo en Forexmas son clases que de alguna forma, si yo las estudio, se ven muy de forma independiente. Y muchas veces cuando yo voy a aplicar esos conocimientos, lo que me encuentro es con que realmente todas tienen muchas conexiones y se pueden trabajar en conjunto. Y ahí lo que estamos aprendiendo es un método o una forma de ver el mercado y de operar. Entonces, digamos que si yo pongo todas esas herramientas en conjunto, voy a poder llegar a una forma de operación mucho más probable y mucho más interesante que si yo opero, digamos, con conocimientos retail o de la forma en la que normalmente podemos venir operando con otros métodos, ¿cierto? Entonces, digamos que es un buen nivel para empezar a conocer lo que es ICT y es una buena puerta de entrada. Ahora, lo que no tiene Michael ahí es que omite mucha información y tampoco conecta muchas ideas entre uno y otro video. Por ejemplo, de este método él habla simplemente de que es un método independiente, autosuficiente y que no necesita de ninguna otra herramienta. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver la conexión que tiene con las clases anteriores y van a entender y al final de la serie yo les voy a conectar todo nuevamente para que ustedes vean cómo se puede utilizar cada herramienta en conjunto con la siguiente. ¿Listo? Entonces simplemente es una introducción a este método que tiene que ver mucho con estructuras, por eso les decía que íbamos a hablar de estructuras de entrada o estructuras en puntos de cambio. Lo veremos en condiciones bajistas con sus take profits y sus stop loss y en condiciones alcistas también con sus take profits y sus stop loss. Listo. Es un patrón único, realmente es un patrón que se repite mucho en el mercado de la acción del precio que va a capitalizar los stop runs y que se encuentra en los gráficos de H1. Normalmente en los puntos clave de fluctuación. Para los que recuerdan, los puntos clave de fluctuación los estuvimos viendo en clase pasadas. Y se complementa con las divergencias SMT, que fue la clase anterior que estuvimos hablando, ¿cierto? Entonces es relativamente fácil de operar y es relativamente fácil de detectar. Ahora, si yo parto desde lo que veníamos viendo desde antes, y aquí es donde digo que tenemos que empezar a conectar muchas cosas, yo puedo encontrarle sentido a ese rompecabezas. Entonces él nos dice, es un modelo de trading completo para un escenario de trading, por lo que no requiere el uso de otras herramientas. Y la pregunta ahí ¿es real? ¿Realmente es así? ¿Es un modelo que yo pueda utilizar así como así? Y la respuesta mía es no, no es eso real. Lo que mejor funciona es que yo empiece a coger toda la información que tengo de aquí hacia atrás y la empiece a conectar y empezamos a ver cómo eso nos puede funcionar mucho mejor. Por ejemplo, hablábamos de puntos de cambio, aquí lo menciona él también, puntos importantes o niveles importantes institucionales en donde yo sé que el precio puede reaccionar. Ahí mismo decíamos que podíamos buscar las divergencias SMT y normalmente hablábamos de que en esos puntos de fluctuación íbamos a tener que una Kilson digamos, en un horario específico del día y que esa Kilson nos iba a presentar una zona de alto o de bajo de la semana o del mes, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es conectando con el PO3. Fíjense que todo tiene relación. Y si yo cojo esto solito y no le meto el nivel clave de fluctuación o el punto clave de fluctuación o de cambio y no le meto el tema de divergencias SMT, va a ser mucho más difícil de que yo digamos, entienda cuál es la dirección del precio y que realmente tenga la probabilidad de que se vaya hacia el lado que yo estoy esperando. Entonces, digamos que ahí empezamos a ver cómo se van juntando todas las herramientas y lo que tampoco nos habla él acá es que hay unas herramientas que tienen que ver con la parte del gráfico, que son unas herramientas, digamos, de corto plazo, y hay otras herramientas que son de mediano plazo. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el COT o el top-down, que son herramientas que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, si yo empiezo por el COT, por el top-down, y me bajo a las SMT y luego miro el gráfico y reviso los niveles clave, y ahí veo los patrones de cambio en una zona de manipulación del PO3,
junto con un horario de trading de la Kilson, estoy ganado. O sea, esa podría ser una operación de muy alta probabilidad. Listo. Además de otras herramientas pues que vamos a estar viendo, como les decía, un poquito más adelante. Entonces, pues vamos a ver primero en condiciones bajistas cómo funcionaría esto y hablamos primero de dos movimientos o de dos impulsos alcistas. Esto, como les venía comentando arriba, también se puede ver en otras temporalidades, pero digamos que en H1 la vamos a revisar sobre todo para esos movimientos intradiarios o de scalping que nosotros estamos buscando. Entonces, H1 es una temporalidad muy buena para identificar este patrón, pero es un patrón que se repite mucho en el gráfico, entonces yo lo puedo ver en H4, lo puedo ver, digamos, en cualquier temporalidad. Ahora, de ahí a que sea un patrón de cambio, un patrón de reversa, a que sea un patrón de retroceso, va a depender mucho de las zonas que yo esté identificando y del análisis que esté haciendo. Entonces, la pregunta aquí es en qué soportes o resistencias clave deberíamos estar enfocados. Y lo que vamos a ver es un patrón que se asemeja mucho a un breaker. Incluso vamos a encontrar que en esos puntos de cambio no solamente vemos breakers, sino que también vemos algo así como un mitigation block, que sería un movimiento de este estilo. El precio trata de hacer un movimiento posterior por encima de los máximos y falla en hacerlo, rompen el precio, regresa a la zona donde hizo ese último bajo y luego se mueve más abajo. Listo. Entonces fíjense que aquí en esta clase desde el punto de vista de ForexMath y del contexto de ForexMath solamente hablamos de lo que sería un patrón de tipo breaker, pero también podemos encontrarlo como un patrón de tipo mitigation block, ¿vale? Que esto también es un contenido un poquito más avanzado y que lo encontramos en las mentorías, ¿vale? Ese patrón se puede encontrar en diferentes timeframes, ¿sí? Entonces ya lo habíamos comentado, se busca en H1 porque luego se puede refinar en timeframes menores, o sea, yo puedo hacer que ese stop loss sea mucho más corto de lo que estoy esperando y así puedo disminuir el riesgo y obviamente aumentar ese apalancamiento que tendría, ¿cierto? Al mismo tiempo, pueden dar una proyección para la temporalidad de H4 o para temporalidades mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy viendo una zona de cambio o un patrón de cambio en un nivel clave con una divergencia SMT en H1, ese puede ser un patrón que me está refiriendo y que normalmente se construye durante todo un día, entonces me lleva a pensar en qué va a pasar en un contexto mayor. Si yo veo la formación de este patrón en todo un día, es posible que los siguientes días o el movimiento posterior sea un movimiento que se va a proyectar en H4 o en diario. ¿Listo? Entonces sí podemos partir desde acá y si ustedes se van al gráfico y buscan esas zonas altas del gráfico diario, unos puntos altos o unos puntos bajos, es muy probable que empiecen a ver patrones como estos, ya sea de tipo breaker o de tipo mitigation block. El tipo breaker tiene ventajas respecto al otro que les estaba mostrando y es que yo aquí ya sé que el precio tomó liquidez, entonces no tengo tantas probabilidades de que el precio vuelva a subir por más liquidez, porque aquí yo ya sé que la tomó, terminó de tomar la liquidez que estaba por encima, listo. Entonces, frente al mitigation block, esa es una ventaja y esa ventaja nos permite hacer entradas en la parte alta también. Cuando nosotros tenemos muy clara esa zona de reacción o ese punto de fluctuación, yo puedo incluso arriesgarme a hacer una entrada en la parte alta. Mientras que cuando tengo un mitigation, es muy poco probable y entonces lo mejor sería esperar a que el precio haga el retroceso a la zona de mitigación. Esa sería, pues digamos, desde los dos contextos, cuál sería la forma de utilizarlos, ¿vale? El ATM o la forma en la que él lo llama, para mí está relacionado con los cajeros, ¿cierto? Con los ATMs o eso se llama Automatic Teller Machine, creo que se llama, que es un cajero automático, pues básicamente en español. Y es porque, como él habla de que es un modelo que se puede utilizar de forma independiente, entonces, pues sería una forma en la que yo puedo estar sacando plata del mercado de forma constante. Pero no lo confirmo porque realmente no tengo idea de cómo se descubrió este nombre. Listo. Entonces, vamos a tener básicamente un
un paso a paso de cómo podríamos encontrar este patrón y cómo lo podríamos utilizar. Entonces, en el gráfico de H1, en cualquier activo, esperando por la formación de un máximo clave con la rotura del swing low de corto plazo, ese movimiento bajista que les mostraba, y ese movimiento de rotura es muy importante. Entonces el precio hace dos movimientos alcistas, llega a un punto clave, el precio rompe esa parte alta, creo que, perdón, esto no va, llega, rompe esa parte alta y luego rompe el mínimo que se hizo antes, ¿cierto? En el movimiento anterior. Luego, entonces, este rompimiento es muy importante, digamos que es vital para que este patrón se valide. Y nos dice entonces que no necesitamos hacer un análisis top-down. Como les diría, lo más recomendado sería sí hacerlo y tener en cuenta otros factores como el COT. Y no se valida sin esta rotura. Entonces, si yo no veo que el precio regresa y rompe este mínimo de acá, definitivamente yo no lo tendría en cuenta como un patrón válido para operar, ¿vale? Luego de eso, entonces, idealmente debe hacer parte de un movimiento swing que llegó más alto después de haber roto dos altos anteriores, como les decía, un alto, dos altos, y rompe en esa parte alta. Entonces tenemos uno y tenemos dos movimientos anteriores. Esto también es importante, digamos, dentro de la categorización que estamos haciendo del movimiento. Esperamos a que el precio retroceda al swing low, o sea, haga este movimiento hasta acá, ¿sí? Esperamos a que el precio retroceda al swing low que hizo antes de la formación alta, o sea, este de acá, y el stop run se da por encima del segundo alto, o sea, de este. La toma de liquidez, la corrida de stops sería por encima de ese último alto. Listo. El take profit entonces estaría por debajo del primer swing low, es decir, de este, y el stop loss estaría 1 o 2 pips por encima del máximo, es decir, por acá arriba, de la formación alta o el alto mayor. El stop loss puede ser refinado en temporalidades menores con zonas de liquidez relevantes, ¿vale? Entonces, vamos a ver en la estructura que tenemos aquí planteada, que es una estructura de prueba. Ahorita lo vamos a ver en el gráfico. Tendríamos un movimiento alcista, dos movimientos alcistas, se crean ya dos máximos, dos swing highs, luego un rompimiento por encima de esos dos swing highs, toma liquidez, hace un stop run, ahí donde estoy marcando la línea, 2 pips, 1 o 2 pips por encima de ese alto tendríamos el stop loss. La zona de entrada sería esta, que sería el retroceso a la zona de breaker o de mitigation block, y la toma de profit sería por debajo de este mínimo de acá, listo, el segundo mínimo que estamos viendo en esa subida. Es posible, como les digo, que esto se proyecte a más plazo, pero eso va a depender entonces del análisis y digamos, de la calidad del análisis que nosotros estamos haciendo en general, ¿cierto? Si estamos hablando nuevamente de la utilización del COD y de esas herramientas de mediano plazo, etcétera. Listo. Entonces, por ese lado tendríamos el ejemplo. Ahorita nos vamos a ir al ejemplo en el gráfico. Bajando entonces a timeframes M15 y M5, podríamos refinar esas zonas de liquidez y podríamos complementar con zonas OTES, que vuelvo y les digo, es una de las herramientas que más se utiliza dentro de esta serie, pero que para mí no es una herramienta tan importante. Nos serviría como una herramienta de confirmación y sobre todo nos va a servir si nosotros aprendemos a verla como una herramienta que nos permite identificar zonas de compra y zonas de venta. Entonces, digamos, esa zona, como les comentaba ahorita, es algo que se relaciona mucho con un breaker, ¿vale? Y en condiciones alcistas tendríamos completamente lo contrario que acabamos de ver. Entonces vamos a repasarlo rápidamente. Dos movimientos bajistas, dos swing lows o bajos que se rompen por un movimiento que hace un stop run en la parte de los bajos. Luego hay un movimiento de rotura que rompe el primer alto. El precio regresa a buscar esa zona, tal como se podría ver incluso en un mitigation block, y el precio sube a tomar este segundo alto, este primer alto que teníamos en la formación. Entonces el take profit estaría por encima, perdón, de este alto, el stop loss estaría por debajo de este bajo más bajo, y la zona de entrada estaría en este punto. Esa es la misma explicación que están viendo en este paso a paso que estaría acá.
pero ya de forma un poquito más teórica. ¿Listo? Entonces, nuestra entrada nuevamente sería en la zona de regreso. El stop loss yo lo puedo mover desde esta zona hacia abajo para disminuirlo y con eso, primero, mejorar digamos, mi tasa de riesgo-beneficio y disminuir obviamente mi riesgo general en la operación. Y mi take profit, como ya les había dicho, podría estar por acá o podría estar más allá. Ahí digamos que podríamos trabajar la administración de la operación. Yo puedo empezar a mover mi stop loss a zonas de take profit. Puedo cerrar parciales y dejar correr una parte de la operación, también es posible, siempre y cuando yo tenga una proyección que esté avalada por mi análisis en temporalidades mayores y utilizando, como les decía, el COD u otras herramientas. ¿Listo? Entonces también en un ejemplo podemos ver esa posibilidad de entrada. Identificamos un punto de fluctuación, eso es muy importante. Ese punto de fluctuación, recuerden que tiene que ver con el precio y con la zona a la que está llegando. Cuando mezclamos esos dos conceptos, podemos entender que ahí hay una posible reacción importante. Entonces ahí tendríamos esos niveles clave relativos a los runs de liquidez o a las tomas de liquidez. Usamos los stop loss y los take profits de acuerdo a las zonas de liquidez. Eso siempre es muy importante. Y él siempre menciona los OTEs. Yo, como les digo, los dejaría a un lado y los dejaría más como confirmación. En un escenario de H1 vamos a bajar a temporalidades de M15 y de M5 para buscar herramientas de liquidez y zonas que me puedan servir para refinar mis entradas. ¿Listo? Eso sería entonces hasta ahí la parte teórica. Vamos a encontrar, y lo vamos a hacer de forma genérica, un par de ejemplos en el gráfico. Vamos a ver si los podemos encontrar fácilmente. Yo ya tenía uno por aquí preseleccionado, que sería una posibilidad de zona de divergencias MT. Listo, entonces tendríamos el dólar yen y el dólar index con una relación directa o una relación positiva. En ese caso, lo que yo estoy viendo es que voy a comparar bajos con bajos o altos con altos y uno de los dos tendría que estar haciendo algo contrario. En uno podríamos ver altos mayores, en el otro altos menores o viceversa. Listo, entonces aquí en la parte de abajo, como ven, tengo marcado el 2020-0609. Un poquito más adelante está, o el día siguiente, digamos, está el 0610, que sería más o menos en esta zona, o sea, el siguiente bajo que se ve ahí, y luego estaría el 11. Entonces, lo que yo quiero ver es que más o menos alrededor del 0611, con este mínimo que está acá, podamos tener una divergencia. Entonces, si yo me paso para esta zona, fíjense, del 10 al 11 tenemos bajos mayores, y aquí tenemos del 10 al 11, tenemos bajos menores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una clara divergencia. Lo que yo tengo que buscar en el precio, en este caso, nuevamente antes de llegar a esto ya tenía una zona marcada, fíjense, que es este recuadro azul, que es un gap más un order block en temporalidad diaria. Y aquí lo que estoy viendo es la posibilidad de que en H1 se me muestre ese escenario, digamos, que teníamos planteado. ¿Cómo se me muestra ese escenario? Entonces voy a marcar, primero, dos impulsos bajistas como mínimo, antes de que haya una toma de liquidez por el bajo anterior. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de este bajo, esta toma de liquidez. Fíjense que no necesariamente estamos viendo un impulso rápido que se vaya desde este punto, porque muchas veces lo que podemos ver es algo así como el mitigation. En el dólar index sí vamos a ver el modelo completo, pero como yo estoy operando el dólar yen, entonces me voy a operar el dólar yen. Me voy a trabajar ese modelo que estoy viendo y esa zona que estoy trabajando o que estoy descubriendo, la voy a trabajar en mi activo. Entonces, de la misma forma, lo puedo identificar, lo puedo trabajar. Fíjense cuál sería el impulso acá, siguiente impulso acá y último impulso en esta zona. Vemos que el precio hace un mitigation o hace bajos iguales y luego viene a tomar uno, regresa a la misma zona de antes y luego viene a tomar el segundo como mínimo, ¿vale? Luego de eso tenemos una consolidación, es válido. Y posiblemente si yo estoy marcando esto en una temporalidad mayor o vengo desde una temporalidad anterior,
y proyecto el precio a esas nuevas zonas, entonces puede ser que después de alguna consolidación el precio continúe subiendo, ¿cierto? Eso es posible. Como les decía, yo puedo transferir esto a una temporalidad de H4 a una temporalidad diaria. Entonces, me dicen que en Libra Dólar hay algún ejemplo. Si ustedes tienen algún ejemplo adicional, lo revisamos. Listo. Entonces vamos a ver Libra Dólar en temporalidad de H1. Muchachos, el dólar index sí es algo que utilicemos mucho, no solamente para estas divergencias que estábamos viendo desde la clase anterior, sino también para hacer proyecciones, para compararlo con los bonos, para compararlo con tasas de interés, para hacer relaciones intermercado, para muchas cosas de temporalidades mayores, de temporalidad, bueno, de perspectiva intermedia también lo podemos utilizar cuando estamos viendo los futuros, cuando estamos buscando temas como el COT o como el interés abierto, y para temporalidades mayores, o perdón, menores o perspectiva menor, lo utilizamos también para identificar el tema de divergencias SMT y para hacer proyecciones en corto plazo. Listo. Entonces, estamos en H1 en Libra Dólar. No sé si ya lo encontraron. Yo creo que estoy viendo una divergencia en este caso, ¿cierto? Tendríamos bajos menores y tendríamos en este caso bajos mayores, ¿cierto? Esa podría ser la divergencia. Creo que sería en este último día de trading. Tendríamos que analizar ¿qué? Un impulso, dos impulsos, luego la toma de liquidez por encima de esa zona y los bajos menores que me llevan a pensar que el precio iría a tomar este segundo mínimo que está acá después de ese primer impulso, como mínimo, ¿cierto? Esa sería entonces mi proyección para esta entrada ATM. Listo. Es válido, como les digo, lo van a encontrar en muchas zonas. Por ejemplo, aquí tenemos otra, no sé si está en confluencia con alguna divergencia en dólar yen, que sería lo ideal. Lo que tendríamos que buscar sería el día exacto, que es el 10.06, y en este caso estaríamos buscando nuevamente el 10.06, más o menos acá. Entonces, fíjense que estamos viendo altos mayores, incluida la mecha, y en este caso estamos viendo bajos menores. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay divergencia en este día, durante este día de trading. Vamos con el siguiente día de trading, que sería entre el 10 y el 11, estaríamos viendo bajos mayores y aquí estaríamos viendo bajos menores. Tampoco hay divergencia en ese caso. Listo. En ese punto no hay divergencia. No siempre vamos a encontrar la divergencia y es posible que nosotros nos ayudemos de otras herramientas en ese punto. Por ejemplo, en este caso, si yo no estoy encontrando una divergencia, pero tengo un nivel importante en temporalidad mayor, esa puede ser una zona interesante de entrada. Luego, si el modelo se me valida, es decir, si hay un rompimiento a la baja, un regreso a la zona del mínimo anterior, pues digamos que podría ser válido el movimiento que estoy esperando, ¿cierto? Pero obviamente, el hecho de que yo tenga una confirmación con la divergencia SMT, o incluso si estoy utilizando el COT o estoy utilizando otras herramientas similares, pues digamos que ahí voy a tener mucha más fuerza en el análisis que estoy haciendo. ¿Listo? Claro que sí, podemos buscar divergencias en pares que no tengan el dólar, pero ya no vamos a utilizar el dólar index para buscar esas divergencias. Podemos, si estamos trabajando el oro, por ejemplo, podemos trabajar el CRB. Si estamos trabajando con la libra yen, por ejemplo, podríamos irnos a buscar en los futuros de la libra o en el índice de la libra. Ahí también podríamos encontrar divergencias. Lo importante es que yo tenga un activo de comparación que tenga una correlación importante. Cuando yo me voy a libra yen y busco correlaciones, es posible que encontremos divergencias con un activo correlacionado importante, pero, eh, pero digamos que tengo que tener esa seguridad, listo, que sí sea un activo, digamos, si yo encuentro unos activos correlacionados con el dólar index, en ese caso es posible que no tengamos tan buena correlación o movimientos correlacionados todo el tiempo. Entonces, por eso siempre me fijo mucho en cuál va a ser el activo que vamos a comparar. Listo. Vamos a ver el dólar neozelandés contra el dólar y nuevamente les dejo la tarea a ustedes. No me gusta hacer la comparación entre euro libra y libra australiano o libra yen o cualquier libra, que es realmente una correlación que veo mucho
entre ustedes, pero para mí o en lo que yo he visto no funciona tan bien, porque las correlaciones entre esos dos activos normalmente no son tan interesantes o muchas veces no tienen la correlación que nosotros estamos esperando. Entonces, por eso yo lo dejo a un lado y prefiero trabajar con uno que funcione mucho mejor. Aunque puede funcionar, vuelvo y les digo, me gusta trabajar con el índice de la libra. Ahí tendríamos una mejor correlación entre ambos. Listo. Entonces me voy a ver dólar neozelandés. Vamos a trabajarlo en este gráfico. De neozelandés dólar, aquí está. Vamos a trabajarlo entonces nuevamente con el dólar index. En este caso tendríamos una correlación inversa. Lo que voy a hacer es primero alinear el gráfico, muy importante. Y cuando tenga alineado el gráfico, entonces ahí sí me voy a ir a buscar las zonas. Si de pronto ya encontraron alguna zona, cuéntenme en dónde lo vieron. Por ejemplo, creo que en este punto estaríamos viendo el 6 del 19 y aquí estaríamos viendo el 6 del 19. Creo que esta podría ser una opción, ¿cierto? Correlación inversa, altos mayores, bajos menores, ¿cierto? Ese podría ser un punto de cambio. Si se fijan, digamos en este pedacito de acá contra este pedacito de acá. O de pronto una que... bueno, otra cosa con las divergencias MT es que cuando nosotros no tenemos algo muy claro, es mejor de pronto ser un poquito precavidos, porque a veces las divergencias MT parecen ser, pero terminan mostrándonos un movimiento muy corto, muy pequeño, que no completa la divergencia. Y eso puede suceder también porque yo no tengo claro un análisis anterior que me esté determinando cuál es la tendencia probable o que me esté diciendo cuál es el flujo de órdenes. Entonces ahí entramos a trabajar con lo que es los temas que estuvimos viendo hace poco, con la identificación de la dirección diaria, con la identificación de la dirección semanal, entender ese flujo de órdenes, como les digo, que también puede venir desde el COD, que va a ser un tema que vamos a estar viendo en un futuro. ¿Listo? Entonces, en esta zona podríamos estar trabajándolo. Si fuera ese el caso, estaríamos viendo algo como esto. Sería un movimiento bajista, un impulso, dos impulsos. En este tendríamos la toma de liquidez, o sea que tendríamos que venir desde acá. Y la zona de entrada sería después del rompimiento de este punto, o sea, ahí donde marcaron, por favor no rayen el gráfico, gracias. Tendríamos la zona de entrada y la zona de take profit que sería por encima de esta zona. Listo, es una entrada corta relativamente, incluso podríamos tomar esta zona de acá como una zona interesante de entrada después del rompimiento de este mínimo. Ahí hay un mínimo más pequeñito, digamos, que podríamos tener en cuenta. No siempre los vamos a encontrar tan claros. La idea obviamente es que llevemos esto a la práctica. Como siempre les he dicho, las clases teóricas no nos sirven de nada si yo no las llevo a la práctica. Entonces, bueno, con eso ya tendríamos algunos ejemplos. Si quieren pueden enviar ejemplos adicionales y los revisamos por el grupo gratuito general. Parámetros de validación que podemos utilizar para una zona de reversión importantes. Entonces, ya los hemos venido trabajando de aquí para atrás. Primero, podemos hacer la identificación de la tendencia con lo que estuvimos viendo en el Daily Bias. Podemos trabajar la zona horaria y la reacción en un nivel importante clave. Esos niveles importantes los podemos identificar con zonas de liquidez. Luego podemos trabajar la divergencia SMT y en un futuro, cuando estemos viendo el COD, ahí completaríamos, digamos, un modelo bien interesante. ¿Listo? Esas serían las validaciones o el paso a paso que yo puedo trabajar para llegar a una zona de cambio de alta probabilidad. ¿Listo? Las correlaciones las pueden estar viendo en internet, pueden meterse a alguna página en donde haya correlaciones. Yo he utilizado Mataf, que sirve muy bien para las correlaciones de divisas, pero pueden ir a internet en general a buscar correlaciones del activo que ustedes están trabajando. Entonces, si están trabajando, qué sé yo, un activo que no esté ahí en Mataf, por ejemplo, un commodity como el petróleo, entonces van y buscan petróleo, correlaciones con divisas o correlaciones con activos financieros. Y normalmente van a encontrar mucha información al respecto. ¿Listo? ¿Cuáles son tus parámetros de validación? ¿Existe algún listado de correlaciones? En la biblioteca consigues más información, todo lo que hemos visto anterior a esto, las clases y demás. Respecto a los otros conceptos, digamos, sí, todo lo que hemos visto hasta ahora
dentro del contexto de esta serie, y como yo se las he venido explicando, que es ahondando un poquito más en los conceptos y conectándolos mejor de forma, pues creo yo, más organizada y mejor explicada. Listo. ¿De qué manera funciona el modelo ATM? Pues como les acabo de explicar, cuando encontramos todos esos parámetros, yo puedo hacer una entrada en esa zona que dijimos y pues de esa manera funciona en que pues yo voy a estar proyectando un movimiento en el precio que va a ir a tomar por lo menos el primer mínimo o el primer máximo que estábamos viendo dentro de esa estructura de cambio, ¿sí? Esa sería la forma en la que funciona y pues fue básicamente lo que estuvimos explicando durante toda la clase. ¿Listo? Para siempre buscar las divergencias es más recomendable siempre mirar el índice del activo mayor. Sí, definitivamente siempre nosotros vamos a estar enfocados en ese activo mayor o en ese activo más importante, porque digamos que es el que más fuerza relativa va a tener y el que nos puede estar por ende liderando los mercados. Entonces siempre vamos a estar trabajando con ese activo mayor. En general, en el mercado de divisas, el activo que siempre nos va a liderar es el dólar y por ende el dólar index es una de las herramientas que nosotros más podemos estar utilizando, ¿sí? MATAF con F al final, M-A-T-A-F, así como lo escribiste, pero con F al final, se los escribo acá, MATAF. Les recomiendo nuevamente el orden, digamos, que podemos estar utilizando para el estudio, sería la lista que acabamos de mandar por el grupo, esa es la lista básica, de ahí pueden saltar a la mentoría conmigo, porque empezamos desde cero, empezamos, digamos, desde esa lista, o pueden utilizar lo que estamos montando en la biblioteca, que sería toda esta explicación sobre Forex más, tenemos algunos contenidos, algunas clases adicionales allí y tenemos otros cursos adicionales. Y luego de eso pueden, por ejemplo, pueden revisar más material en el proyecto de traducciones que tenemos. Luego de eso pueden buscar también dentro de los materiales en inglés que tenemos en la biblioteca y dentro del grupo, ahí también van a encontrar mucha más información y de esa manera, digamos que tienen una, pues primero, muchísima información para consultar y para estar estudiando durante mucho tiempo. Y segundo, tienen, digamos, un paso a paso que les va a permitir estar estudiando por lo menos por los próximos 2 años. La mentoría conmigo creo que más o menos va a estar durando eso, entre 1 año y medio y 2 años. Y los materiales que tenemos en los grupos y demás también creo que están durando fácilmente, pueden estar estudiando 1 año y medio, 2 años, todo el material que hay allí es demasiado material y como se pudieron dar cuenta en Forexmas y en lo que hemos estado viendo hasta ahora, hay mucha falta de información, hay muchas cositas que se pueden agregar, hay muchas cosas que se sacan de ahí de esa información, entonces digamos que generan muchas dudas y generan muchas confusiones. Y no es que ustedes lo estén viendo mal, es simplemente que el material es un material muy básico en donde pues no se entrega toda la información completa, precisamente para que ustedes puedan pensar, digamos, en la necesidad de tener un mentor como Michael, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese es un gancho para él. Igual, para mí, también estas clases pueden ser una forma de atraerlos a ustedes a mi mentoría. Pero si ustedes definitivamente no tienen la plata y no lo quieren hacer, no se preocupen, muchachos. Para eso están los canales, para eso yo les estoy poniendo información gratuita por este medio, en la biblioteca. O sea, ustedes tienen todas las herramientas. Eso depende de ustedes. Y digamos que si hay una diferencia entre estar estudiando con una persona que ya tiene la práctica, que ya tiene el conocimiento y que tiene algún tiempo de experiencia y obviamente la información y pues digamos, la organización y el avance, digamos, porque la información es diferente, pero igual, siempre con la información que tenemos gratuita, y eso lo dice el mismo Michael, podemos ser rentables. Con la explicación que estamos haciendo en Forexmas, créanme que podemos ser rentables. O sea, si ustedes estudian bien esto que estamos explicando en todas estas clases, tienen todas digamos, tienen todas las posibilidades de hacer buenos trades y de sacar buenas operaciones en el mercado, ¿vale?